Profesor, muy buenas noches. En esta oportunidad a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre el movimiento rotacional. Curso de Física, profesor Jacob Felipe Carguarupa y Molleda. Integrantes, mi persona, Diego Fabio Rivera Cáceres, Einer Víctor Cueva Fortón, Espinosa Ludueña Rodrigo, Percy Cristian Moreno Tao, Sid Unai Gustwill Díaz García, Franz Nilton Pérez Vázquez. Andahuaylas Apurímac, año 2022. Movimiento rotacional. El movimiento rotativo consiste en la rotación alrededor de un eje fijo o sobre un eje fijo de revolución, y es un caso especial de movimiento de rotación. La hipótesis del eje fijo excluye la posibilidad de que un eje cambie su orientación y no puede describir fenómenos como la nutación o la precisión. Según el teorema de rotación de Euler, la rotación simultánea en varios ejes estacionarios al mismo tiempo es imposible. Si se fuerzan dos rotaciones al mismo tiempo, aparecerá un nuevo eje de rotación. La rotación también es estable, de modo que no se requiere ningún par de fuerzas para que continúe. La cinemática y la dinámica de rotación alrededor de un eje fijo de un cuerpo rígido son matemáticamente mucho más simples que las de la rotación libre de un sólido rígido. Son completamente análogas a las del movimiento rectilíneo en una única dirección fija, lo que no es cierto para la rotación libre de un cuerpo rígido. Las expresiones para la energía cinética del objeto y para las fuerzas aplicadas en las distintas partes del objeto también son más simples para la rotación alrededor de un eje fijo que para el movimiento de rotación general. Por estas razones, la rotación alrededor de un eje fijo se enseña habitualmente en cursos introductorios de física. Después de que los estudiantes dominen el movimiento rectilíneo, la totalidad del movimiento de rotación generalmente no se enseña en las clases introductorias de física. A continuación voy a hacer un ejemplo de movimiento rotacional. Aves de presa en radianes. El ojo de un ave particular puede distinguir objetos a que subtienen un ángulo no menor que aproximadamente 3x10-4 radiantes. A. ¿A cuántos grados corresponde eso? B. ¿Qué tan pequeño sería un objeto el ave pueda distinguir justo al volar a una altitud de 100 metros? Planteamiento. Para A se usa relación de 360 grados menos 2pi radianes y para B se utiliza la ecuación de 10 menos IB, L es igual a radianes para encontrar la longitud del arco. En la solución A convertimos 3x 10 elevado a la 4 radianes a grados, que en caso vendría a ser 3 por 10 elevado a la menos 4 radianes por 360 grados sobre 2pi radianes es igual a 0.017 grados, a casi 0.2 grados. Esto vendría a ser para A. Y para B empleamos la ecuación de 10 menos IB, L es igual a radianes para ángulos pequeños. La longitud de arco T y la longitud de la cuerda son aproximadamente iguales, ya que en la figura 10 menos 3B como R es igual a 100 metros y tangente es igual a 3 por 10 elevado a la menos 4 radianes. Encontramos que la velocidad del tiempo es igual a 100 metros por 3x elevado a la 10 menos 4 sobre radianes, que nos vendría a dar la solución es igual a 3x elevado a la 10 a la menos cubo, m, que vendría a ser es igual a 3 centímetros. Y por eso una ave puede distinguir un pequeño ratón de aproximadamente 3 centímetros de longitud, desde una altura de 100 metros. Esta es una buena agudeza visual. Nota, si el ángulo se hubiera proporcionado en grados,
primero habríamos tenido que hacer la conversión a radianes para realizar este cálculo. La ecuación de 10 menos 1 es válida solamente si el ángulo se especifica en radianes. Los grados o revoluciones no funcionarán. Cantidades angulares. El movimiento de un objeto rígido se puede analizar como el movimiento traslacional de su centro de masa, más el movimiento rotacional con respecto a su centro de masa, de las secciones 9, 8 y 9,9. Ya hemos estudiado en detalle el movimiento traslacional, por lo que ahora centraremos nuestra atención en el movimiento rotacional. Puro movimiento rotacional es un puro de un objeto alrededor de un eje fijo. Significa que todos los puntos en el objeto se mueven en círculos, como el punto P en la rueda en rotación de la figura 10-1, y que los centros de tales círculos se encuentran todos sobre una línea llamada el eje de rotación, que está en la figura 10-1. El eje de rotación es perpendicular a la página y pasa por el punto O. Suponemos que el eje está fijo en un marco referencial inercial, aunque puede ser el eje no pase por el centro de masa. Para objetos rígidos tridimensionales en rotación alrededor de un eje fijo usaremos el símbolo R para representar la distancia perpendicular de un punto o una partícula del objeto al eje de rotación. Hacemos esto para distinguir R de R que continuará representando la posición de una partícula con referencia al origen de algún punto de algún sistema coordenada. Esta diferencia se ilustra en la figura 10-2. Tal distinción quizás parezca un detalle pequeño. Esta notación ocasionaría graves errores cuando se trabaje con el movimiento rotacional. Para objetos rígidos tridimensionales en rotación alrededor de un eje fijo, usaremos el símbolo R para representar la distancia perpendicular de un punto o una partícula del objeto al eje de rotación. Hacemos esto para distinguir R de R que continuará representando la posición de una partícula con referencia al origen o un punto de algún sistema coordenado. Esta diferencia se ilustra en la figura 10-2. Tal distinción quizá parezca un detalle pequeño, pero no tener esta notación presente ocasionaría graves errores cuando se trabaje con el movimiento rotacional para un cuerpo plano, muy delgado, como una rueda, con el origen en el plano del objeto, por ejemplo, en el centro de una rueda. R y R serán casi los mismos. Todo punto de un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo se mueve en un círculo, que se indica con una línea punteada en la figura. Para el punto P, cuyo centro está sobre el eje de rotación y cuyo radio es R, es decir, la distancia de punto al eje de rotación es una línea recta dibujada del eje a cualquier punto en el objeto. Barre el mismo ángulo o el mismo intervalo de tiempo. U en radianes, donde R es el radio del círculo y es la longitud del arco subtendido por el ángulo U, que se especifica en radianes. Si I R, entonces U1 radianes. El radián, como es la razón de dos longitudes, es una cantidad adimensional, por lo que no tenemos mencionado en los cálculos, aunque por lo general es mejor incluido para que recordemos el ángulo. Está en radianes y no en grados. Reescribimos la ecuación en términos de la longitud del arco 1, como los radianes pueden relacionarse con los grados de la siguiente manera. En un círculo completo hay 360 grados, que por supuesto corresponden a una longitud del arco igual a la circunferencia del círculo, donde 1 es igual a 2pi r. Entonces U es igual a 1 sobre r por 2pi r sobre r, 2p radianes en un círculo completo, por lo que por tanto un radián es igual a 360 grados sobre 2pi r por L 360 grados sobre 6.28 grados, donde que L vendría a ser 57.3 grados. Un objeto que hace una revolución completa ha girado a 360 grados o 2pi radianes.
donde una revolución es igual a 360 grados, que es igual a 2 pi radianes, donde que 360 grados es igual a 2 pi radianes, que equivale a 1 RU. Ejemplo de cantidades angulares. Disco duro. El plato de un disco duro de una computadora gira a 7200 RPM, revoluciones por minuto. A. ¿Cuál es la velocidad angular del radiante del plato? B. Si la cabeza lectora del drive se localiza a 3 centímetros del eje de rotación, ¿cuál será la rapidez lineal del punto sobre el plato justo debajo a ella? C. Un bit requiere 0.50 pm de longitud a lo largo de la dirección del movimiento. ¿Cuántos bits por segundo pueden describir la cabeza de escritorio cuando está a 3 centímetros del eje? Planteamiento. Primeramente utilizamos f, la frecuencia dada, para encontrar la velocidad angular del plano, y luego la rapidez lineal de un punto sobre el plato. P es igual a RW. La tasa de bits se determina al dividir la rapidez lineal entre la longitud de un bit. B es igual a distancia sobre tiempo. Solución. A. Primero encontramos la frecuencia en rep sobre S dado a la frecuencia en 7200 revolución sobre minuto. La frecuencia es igual a 7200 revoluciones sobre minuto sobre 60 segundos sobre minuto, que esto nos vendría a dar que es igual a 120 revoluciones sobre segundos, que es igual a 120 Hz. La velocidad angular es entonces watts, es igual a 2 pi frecuencia menos 754 radios sobre segundo. En la respuesta de la B sería: la rapidez lineal de un punto a 3 centímetros del eje está dada por la ecuación, que vendría a ser vector es igual a r watts es igual a 3 centímetros por 10 a la menos 2 sobre metros por 754 radianes sobre segundo, que la respuesta nos vendría a dar que es igual a 22.6 metros por segundo. Y para la respuesta C sería: cada bit requiere a 5.0 por 10 a la menos 6 metros, por lo que a una rapidez de 22.6 metros sobre segundo, el número de bits que pasa por la cabeza por segundo es 22.6 metros sobre segundo sobre 0.50 por 10 a la menos 6 metros sobre bit, que esto vendría a ser a 45 por 10 a la menos 6 bits por segundo, o 45 megabits, como se vendría a hacer. Y para el segundo ejercicio, que dada B en función del tiempo, un disco de radio R es igual a 3 metros que gira a una velocidad angular, que es igual a 1.6 más 1.2 frecuencia, donde que frecuencia está en segundos, en el instante de frecuencia es igual a 2.0 segundos, donde que nos pide determinar A, la aceleración angular, y B, la rapidez y los componentes de la aceleración A de un punto en el borde del disco. Planteamiento. Para esto usamos A es igual a derivada del tiempo sobre derivada de la masa. Como vector vendría a ser radianes de masa, coma A del tiempo, que es igual a RA, y AR, que es igual a velocidad del tiempo sobre 2 sobre radianes, que son las ecuaciones de 10 menos 3b, 10 menos 4, 10 menos 5 y 10 menos 6. Podemos escribir W explícitamente para que muestre las unidades de las constantes, en caso de que queramos comprobar más adelante. W es igual a 1.6 segundos elevado a la menos 1 más 1.2 segundos elevado a menos 2, donde que el tiempo nos dará segundos sobre menos 1
donde que radianes será sobre segundos para cada término. Y la solución vendría a ser lo siguiente. Para A, la aceleración angular es tangente es igual a velocidad del tiempo, es igual a tiempo sobre velocidad del tiempo, que vendría a ser 1.6 más 1.21 por segundo elevado a la menos 1, que vendría a ser como respuesta 1.2 radianes sobre segundo al cuadrado. La rapidez v de un punto a 3 metros desde el centro del disco que gira en frecuencia es igual a 2 es usando la ecuación de 10 menos 4, que vendría a ser velocidad es igual a radianes, que vendría a ser 3.0 metros por 1.6 más 1.2 del tiempo por segundo elevado a la menos 1, que es igual a 3.0 metros por 4.0 segundos elevado a la menos 1, que por respuesta nos vendría a dar 12.0 metros sobre segundos. Y las componentes de la aceleración lineal de este punto en t es igual a 2.0, que vendría a ser a tangente es igual a radianes, es igual a 3.0 metros por 1.2 radianes sobre segundos. Es decir, que la respuesta nos vendría a ser 3.6 metros sobre segundos. AR es igual a la velocidad del tiempo sobre 2 sobre radianes, que es igual a 1.6 más 1.2 del tiempo por segundo a la menos 1, tangente 2.3.0 metros, que por respuesta nos vendría a dar a 4.0 segundos menos 1 por elevada al cuadrado por 3.0 metros, que por respuesta de todo esto nos vendría a dar que es igual a 48 metros sobre segundo al cuadrado. Con esto, profesor, concluyo mi exposición y le doy la voz a mi compañero. De la misma forma que se evalúa el movimiento de un objeto de forma lineal basado en el eje X y en el eje Y, hay una forma para poder hacerlo en cuestión de los objetos que son de esta forma, al cual se denomina movimiento angular. Para ello se tiene que considerar las unidades que se emplean en aquí, el cual vendría a ser el ángulo, como una forma de determinar la posición de un objeto determinado en lo que es el radio, tomando de referencia el punto de aquí marcado. Si ese punto empieza en esta ubicación, para nosotros saber el desplazamiento que tiene dicho objeto, supongamos que se mueve a esta posición, el ángulo que se forma en aquí, suponiendo que hay un corte vertical y horizontal, aunque en sí es a los revés, el ángulo que se forma en aquí vendría a ser lo que es nuestra posición con respecto al punto de origen, que siempre o mayormente está ubicado en el eje X del horizonte. Aclarado este punto, lo mismo aplicaría para la velocidad y lo que es la aceleración, los cuales estarían determinados por sus respectivas unidades. En este caso, lo que se haría con respecto a la velocidad sería lo que es evaluarlo con respecto a lo que es un tiempo determinado, el tiempo que se tomó de aquí a aquí en moverse, y de acuerdo a eso se calcula la velocidad. Ahora, en aquí vamos a aplicar lo que es el término de constante, y por eso nos referimos a que la velocidad de un punto inicial a un punto B es semejante de un punto B a un punto C,
La velocidad no varía, se mantiene constante, sin alteraciones. Y lo mismo aplicaría para lo que es la aceleración. Con lo cual, el planteamiento de las fórmulas generales de que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, de que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, todas estas fórmulas no es que salgan de la nada, sino es algo que se genera mediante lo que es el movimiento angular constante. De hecho, no es algo que sea netamente del movimiento angular, sino es algo que se da mediante el proceso de un valor constante en sus factores, cosa que se puede presenciar tanto en el movimiento angular como en los movimientos rectilíneos uniformes y de caída libre, ya que lo único que hace es variar en las unidades de medida. Y esto se da dado a la correspondencia de que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo y que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Cuando hacemos las operaciones respectivas es lo que obtenemos lo que son las equivalencias que dan origen a las fórmulas que nosotros empleamos, las cuales nos ayudan a poder ejecutar de una mejor manera la comprensión de los ejercicios. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Hablaremos de torca. La torca es una medida de las fuerzas que pueden hacer que un objeto gire alrededor de un eje, así como la cinemática lineal es lo que hace que un objeto acelere. La torca es lo que provoca que un objeto adquiere una aceleración angular. La torca es una cantidad vectorial. La dirección del vector de la torca depende de la dirección de la fuerza en el eje, ¿no? Hablando un poco más, para que un objeto empiece a girar respecto a su eje, es claro que se requiere de una fuerza. Desde luego, es importante la dirección de la fuerza, así como el lugar donde se aplica. El lugar donde se aplica es muy importante. Tenemos una vista superior de una puerta, aplicamos la misma fuerza con un brazo de palanca diferente. La misma fuerza en fuerza B y en la fuerza A. Aplicamos la misma fuerza A con longitud o radio A. Aplicamos la fuerza. Esta va a girar mucho mayor que la fuerza B. ¿En qué sentido? Por la longitud que se tiene a la bisagra, ¿no? Aplicamos la misma fuerza B que en la fuerza A, o sea, la fuerza B. Esta va a girar mucho, mucho menor en su rotación de ángulo, ¿no? Entonces tenemos que el radio A y el radio B son diferentes. RA es igual 3 veces el radio de B. Entonces, para crear el mismo efecto de aceleración angular en la fuerza B, se necesita hacer 3 veces la fuerza A o la fuerza A igual a un tercio de la fuerza B, ¿no? Es decir, quiere decir que la fuerza B por la longitud que lleva, pues no va a girar en su rotación mínima, ¿no? Intentemos un ejemplo. Dice que la fuerza que actúa a diferentes ángulos de la manija de la puerta, este va a depender mucho, porque ¿en qué sentido? Que si aplicamos una fuerza A
eje paralelo o perpendicular, por así decirlo, ¿no? Esta va a girar mucho más que la fuerza C, en el sentido o en la dirección que nosotros aplicamos. Y si aplicamos en la fuerza D, esta no gira en nada, en absoluto no gira. El brazo de palanca se define como la distancia perpendicular del eje de rotación a la mitad, hasta la línea de acción de la fuerza. Tenemos la línea de acción desde la fuerza C, ¿no? En el sentido, la fuerza C gira mucho menor, ¿vale? También tenemos que al radio C no. Tenemos al eje de rotación, la radio perpendicular, punto de aplicación de la fuerza en ángulo teta. Bien, el símbolo perpendicular nos recuerda que dependemos de usar la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta obtener torque. Torque es igual a la radio perpendicular por la fuerza. O también decir que torque es igual al radio por la fuerza perpendicular. O igual, también decir que torque es igual al radio por la fuerza del ángulo. Si hablamos, en este caso sería teta. Estas son las ecuaciones que se aplican en torque. Claro, hay muchas más. Y si hablamos un poco más que se puede aplicar en torque, ¿no? Vayamos a la dinámica rotacional, torque e inercia rotacional. La inercia rotacional es una propiedad de cualquier objeto que puede girar en un valor escalar que nos indica qué tan difícil es cambiar la velocidad rotacional del objeto alrededor de un eje rotacional determinado, ¿no? Tenemos una fuerza, un radio y una masa, ¿no? Fuerza es igual masa por la aceleración. O igual a la masa por radio y alfa, ¿no? Donde alfa está dada por radianes, radios o radianes segundos al cuadrado. Al multiplicar ambos lados de esta ecuación por R, encontramos que la torca es igual a la radio de por la fuerza, o igual al radio por la masa, al radio del ángulo, ¿no? O bien, torca es igual a la masa de la radio al cuadrado del ángulo. ¿Cómo se relaciona la inercia rotacional con la segunda ley de Newton? La inercia rotacional toma un lugar de la masa en la inversión rotacional de la segunda ley de Newton. Y considero una masa m, unidad, un extremo a una barra sin masa. El otro extremo de la barra está articulado para que el sistema pueda girar alrededor de la bisagra central, como se muestra en la figura. ¿No? Tenemos el radio, la masa. Tenemos en la segunda ley de Newton. La fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración.
Esta también se describe como fuerza tangencial es igual a la masa por la rotación o por el radio de alfa, ¿no? Fuerza tangencial la que se aplica para que un objeto gire. Hablando más de esto, la segunda ley de Newton tenemos la relación de las fuerzas de una aceleración. En la mecánica rotacional, torca toma el lugar de la fuerza. Al multiplicar ambos lados por el radio obtenemos la expresión deseada. Fuerza tangencial de radio es igual a la masa de radio del ángulo radio. Torca es igual a la masa por radio al cuadrado de alfa. O torque es igual a la inercia de alfa, ¿no? Un cilindro con gran diámetro tiene mayor inercia rotacional que otro de igual masa pero de menor diámetro. Esa es la segunda ley de Newton que se aplica, ¿no? Bueno, tenemos acá varias ecuaciones para nosotros aplicar varios problemas que nos pueden dar, ¿no? Objeto. Aro delgado de radio R0 a través del centro. En el eje, momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Tenemos el aro delgado, ¿no? De radio R y de ancho W a través de un diámetro central del eje. Tenemos un medio, momento de inercia es igual a un medio, por la masa, radio al cuadrado, más un doceavo de la masa por el ancho al cuadrado. Cilindro sólido de radio a R a través del cero, centro, en el eje. Un medio por la masa del radio al cuadrado. Tenemos D, cilindro hueco de radio interno R1, de radio externo R2 a través del centro. Tenemos un medio, momento de inercia es igual a masa por el radio interno al cuadrado más el radio externo al cuadrado. En esfera uniforme de radio R0 a través del centro. En el eje tenemos dos puntos de la masa por el radio al cuadrado. Limita una varilla larga uniforme de longitud L por el centro, ¿no? Tenemos un medio, un doceavo por la masa por la longitud al cuadrado. En G, una varilla larga uniforme de longitud L por un extremo en el eje, por un extremo del eje, ¿no? El momento de inercia es igual a un tercio por la masa de la longitud al cuadrado. En H, tenemos que la placa rectangular delgada de la longitud L y ancho W a través del centro, en el eje, tenemos que un medio, un doceavo por la masa de la masa por longitud al cuadrado más el ancho al cuadrado, ¿no? Estas ecuaciones nos van a servir para aplicarlas en los distintos problemas que nos van a dar, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mi entretenida exposición. Muchas gracias. Con esto concluyo, ¿no? Ya, profesor, buenas noches.
Yo soy Rodrigo Gerardo Espinosa Ludeña y voy a exponer la resolución de problemas de dinámica rotacional. El problema 1 nos dice que una varilla uniforme de masa m y longitud L pueden girar libremente, es decir, ignorando la fricción. Con respecto a una articulación fija, que es el pivote, la varilla se mantiene en una posición horizontal y luego se suelta. En este momento, cuando usted ya no ejerce fuerza para sostenerla, nos pide determinar la aceleración angular de la varilla y ve la aceleración lineal de la punta de la varilla. Suponiendo que la fuerza de la gravedad actúa en el centro de la masa de la varilla, como se indica. Para la pregunta A, nos dice que acá en el gráfico podemos ver que la única torca sobre la barra de respecto a la articulación se debe a la gravedad, que actúa con una fuerza F que es igual a masa por gravedad hacia abajo y con un brazo de palanca. En este momento se libera de L medios, ya que C está en el centro de la varilla uniforme. Hay también una fuerza sobre la varilla en la articulación. Sin embargo, considerando a la articulación como el eje de rotación, el brazo de la palanca de esta fuerza es cero. Eh, en el momento de inercia de una varilla uniforme pivoteada con respecto a su extremo es la longitud mm, es igual a un tercio por la masa por la longitud al cuadrado. Y en la pregunta B podemos ver que usando aceleración tangencial es igual a radio por aceleración. Y ahora, procediendo a solucionarlo, primero vamos a buscar obtener la aceleración angular inicial de la varilla. Para esto nos brindan una fórmula, la cual es la aceleración es igual a la tóraca sobre la longitud. En esta vamos a reemplazar y vemos que la masa por la gravedad por la longitud entre 2, todo eso entre un tercio por la masa por la longitud al cuadrado, nos va a dar igual a 3 veces la gravedad sobre 2L, que es la longitud. Al descender, nos dice que al descender la varilla, la fuerza de gravedad sobre ella es constante, pero la torca debido a esta fuerza no es constante, ya que cambio el brazo de la palanca, por lo tanto, la aceleración angular de la varilla no es constante. En el punto B, la pregunta B, la aceleración lineal de la punta de la varilla se encuentra a partir de la relación de aceleración tangencial es igual a radio por aceleración, y de eso podemos sacar que radio es igual a longitud. Entonces, la aceleración tangencial es igual a longitud por aceleración y esto nos quedaría 3 medios de g. Además, la punta de la varilla cae con una aceleración mayor que g. Un objeto pequeño ubicado sobre la punta de la varilla se quedaría atrás en el momento de liberar la varilla. En cambio, cm de la varilla a una distancia de L medios de pivote tiene una aceleración tangencial es igual a L medios por aceleración. Y esto nos daría 3 cuartos de G. Ahora, pasamos al problema 2. Acá nos dice que una polea pesada que tiene una fuerza de 15 newton representada por F sub t se aplica a una cuerda enrollada alrededor de una polea de masa M de 4 kilogramos y radio R de 33 centímetros. La polea acelera uniformemente desde el reposo hasta una rapidez angular de 30 radianes por segundo en 3 segundos. Si se tiene una torca de fricción de 1.10 metros por newton en el eje, determina el momento de inercia de la polea. La polea gira con respecto a su centro. La solución. mm, eh, Primero determinamos las torcas. La torca ejercida por la cuerda es igual a R sub 0, radio sub 0 por F sub t y es en sentido antihorario, que elegimos como positivo. La torca de fricción está dada como 1.10 metros por n, es opuesta al movimiento y es negativa. Aplicando la segunda ley de Newton para la rotación, la torca neta es la sumatoria de torca, entonces es igual a R sub 0 por F sub t menos la torca de fricción.
Entonces esto sería 0.330 metros por 15 newton menos 1.10 metros por n, es igual a 3.85 metros por n. A partir de los datos proporcionados se sabe que la aceleración angular toma 3 segundos para acelerar la polea desde el reposo hasta eh, 30 radianes por segundo. Ahora, la aceleración es igual a la variación de este trabajo sobre la variación de torque. torque. Esta es 30 radianes por segundo menos 0 sobre 3 segundos, que esto nos daría 10 radianes por segundo al cuadrado. Despejando la longitud en la segunda ley de Newton para la rotación, la sumatoria de torque es igual a longitud por aceleración. Insertamos nuestros valores para la sumatoria y aceleración. Entonces la longitud nos queda como sumatoria de torque sobre la aceleración, que es igual a 3.85 metros por n sobre 10 radianes por segundo al cuadrado. Y esto nos da 0.385 kilogramos por metros al cuadrado. Mm, Ahora, mm, de este problema nos dice que puede hacerse una estimación aproximada al momento de inercia, suponiendo que la polea es un cilindro uniforme. Entonces la longitud mm, es igual a un medio de mr, mm, puede llegar al máximo valor de 2 hasta 0, es igual a un medio por 4 kilogramos. Esto por 0.330 metros al cuadrado es igual a 0.218 kilogramos por metros al cuadrado. Esto es del mismo orden de magnitud que nuestro resultado, aunque numéricamente es un poco menor. Sin embargo, tiene sentido porque una polea por lo general no es un cilindro uniforme, sino que tiene más masa concentrada hacia el borde exterior. Se expendería tal polea, o sea, se expendería que tal polea tuviese un momento de inercia mayor que un cilindro sólido de igual masa. Un aro delgado debe tener mayor que la polea y de hecho lo tiene. Acá podemos ver que la longitud es esta de 0.436 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, mm, determinación de momento de inercia. Ya. Nos dice que esto se puede determinar de dos formas. Primero, por experimento. Los momentos de inercia de cualquier objeto con respecto al eje dado se pueden determinar experimentalmente midiendo la torca neta, que la sumatoria de torca se requiere para dar objeto a una aceleración angular. Entonces, podemos decir que la longitud es igual a la sumatoria de torcas entre la aceleración, usando cálculo. Para sistemas de masas o partículas sencillas, el momento de inercia se puede calcular directamente. Muchos objetos se pueden considerar como una distribución continua de masa. En este caso, la ecuación que define momento de inercia toma la forma de longitud es igual a la derivada, no, la, mm, la integral de radio al cuadrado por dm. Y acá nos dice que donde dm representa la masa de una partícula infinitesimal del objeto y r es la distancia perpendicular de esta partícula al eje de rotación. La integral se toma sobre todo el objeto. Esto se puede hacer fácilmente para objetos de forma geométrica simple. Ahora, teoremas. Hay dos teoremas. El primero es el teorema de los ejes paralelos. Nos dice que se tienen dos sencillos teoremas útiles en el cálculo de momentos de inercia. Primero se llama teorema de los ejes paralelos y relaciona el momento de inercia de un objeto de masa total, de un objeto total de masa m con respecto a cualquier eje, con su momento de inercia, que es L sub cm, con respecto a un eje que pasa por el centro de la masa y es paralelo al primer eje. Si ambos ejes están a una distancia h, entonces la longitud es igual a la longitud eh, sub cm más la masa por h al cuadrado. Así, por ejemplo, si se conoce el momento de inercia
con respecto a un eje que pasa por el CM, podemos calcular fácilmente el momento de la inercia respecto a cualquier otro eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de la masa, que es el eje centroideal. Acá tenemos un breve ejemplo mm, para poder ver, ¿no?, este eje paralelo. Nos dice, determina el momento de inercia de un cilindro sólido de radio R sub 0 y masa m con respecto a un eje tangente a su borde y paralelo a su eje de simetría. Eh, Acá en la solución vemos que es algo simple. Usamos el teorema de los ejes paralelos, que ya lo vimos más antes, que es LCM es igual a un medio de MR, eh, o sea, definido de 2 hasta 0. Con H de R como H, es igual a R sub 0 con la ecuación, nos quedaría que L es igual a L sub CM más M por H al cuadrado es igual a 3 medios de MR desde 2 hasta 0. Ahora vemos el teorema de los ejes perpendiculares. El teorema de los ejes paralelos no puede aplicarse a cualquier objeto. En segundo teorema, el teorema de los ejes perpendiculares se aplica solo a objetos planos. Es decir, no, disculpe. El teorema de los ejes paralelos sí se puede aplicar a cualquier objeto, y este solo a objetos planos. Es decir, a cuerpos bidimensionales o objetos de espesor uniforme, cuyo espesor puede despreciarse al compararlo con con otras dimensiones. Este teorema establece que la suma de los momentos de inercia de un objeto plano con respecto a dos ejes perpendiculares, cualquiera contenidos en el plano del objeto, es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pase por su punto de intersección y que sea perpendicular al plano del objeto. Entonces, si el objeto está en el plano X y Y, podemos decir que el L sub Z es igual a L sub X más L sub Y. Y aquí L sub Z, L sub Y, L sub X son momentos de inercia con respecto a los ejes Z, X y Y. Y acá podemos ver una fórmula en la que nos prueba esto, que nos dice que L sub X es igual a la sumatoria de MI Y al cuadrado y, coma, L sub Y es igual a la sumatoria de MI X al cuadrado y, coma, y L sub Z es igual a la sumatoria de MI de X al cuadrado y más Y al cuadrado de Y. Acá podemos ver una imagen de cómo es, ¿no?, el teorema de los ejes perpendiculares. Eso sería todo, profesor. Gracias. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Percy Cristian Moreno Tau, soy integrante del grupo 3 y mi tema es energía cinética rotacional. Nos dice que la energía cinética de un objeto giratorio es similar a la energía cinética lineal y se puede expresar en términos de momento de inercia y velocidad angular. La energía cinética total de un objeto extendido se puede expresar como la suma de la energía cinética de traslación de su centro de masa y la energía cinética de rotación de su centro de masa, para un eje en rotación fijo dado. La energía cinética se puede expresar en esta forma. Nos dice que la energía cinética rotacional es igual a un medio de la inercia rotacional de la velocidad angular al cuadrado. Y para inercia translacional nos dice que es un medio de la masa de la velocidad lineal al cuadrado. Movimiento rotacional. Un cuerpo rígido en rotación es una masa en movimiento, por lo que tiene energía cinética, que podemos expresar en términos de la velocidad angular del cuerpo rígido y en una nueva cantidad llamado momento de inercia. Como vemos en esta propiedad, K es igual a un medio de la masa sub 1 de radio al cuadrado sub 1 más la masa sub 2 de radio al cuadrado sub 2 más la velocidad angular al cuadrado, que es igual a un medio de la sumatoria de la masa y radio al cuadrado de la velocidad angular al cuadrado.
La cantidad entre paréntesis que se obtiene multiplicando la masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia al eje de rotación y, sumando los productos, se denotación y es el momento de inercia del cuerpo para este eje de rotación. Como vemos en esta propiedad, en esta definición de momento de inercia, es igual, inercia igual a masa sub 1 de radio al cuadrado más la masa sub 2 de radio al cuadrado, más que nos va a dar igual a la sumatoria de la masa de radio al cuadrado. Y para energía cinética rotacional de un cuerpo rígido, nos dice que K es igual a un medio de la inercia de la velocidad angular al cuadrado. Acá vemos cómo rota en unidades de kilogramos por metros cuadrados, masa cuadrada. La velocidad angular instantánea puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en que gira el cuerpo rígido. Como vemos en esta imagen, la rotación positiva en sentido antihorario es de θ mayor a cero, y en rotación negativa en sentido horario nos dice que θ es menor a cero. La velocidad angular instantánea puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección de rotación del cuerpo. La velocidad angular no debe ser negativa. De esto podemos concluir que cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética de un cuerpo rígido que gira con velocidad angular. La velocidad se define como límite de cuando la velocidad angular tiende a cero. Como vemos en esta propiedad, la velocidad angular es igual al límite del tiempo cuando tiende a cero. ¿Qué es la energía cinética rotacional? La rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esa energía va a depender del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Las expresiones para la energía cinética rotacional y la energía cinética lineal se pueden obtener en paralelo a partir del principio funcional y que nos dice que debemos considerar la función, un par constante aplicado a un volante con momento de inercia y una fuerza constante aplicada a una masa, ambos partiendo del reposo, como vemos acá. Movimiento rotacional y traslacional. El movimiento de rotación es cuando un cuerpo, como el planeta Tierra, gira sobre su propio eje, que permanece fijo. El movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas, mientras que el movimiento de traslación se refiere al movimiento que hace la Tierra al girar en su órbita alrededor del Sol. El movimiento de traslación tiene un tiempo de duración de un año. Los movimientos de la Tierra son dos, el de rotación y el de traslación. El movimiento de rotación es el que realiza la Tierra girando sobre sí misma. Este movimiento es el que determina la sucesión de los días y las noches. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda un día. El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda un año en hacerlo completo. A medida que se traslada alrededor del Sol, la Tierra va cambiando la inclinación de su eje. Este movimiento es el que determina las estaciones del año conocidas como verano, otoño, invierno y primavera. Acá podemos observar unas fórmulas de rotacional y traslacional, ¿no? Como podemos ver acá, unas propiedades. Y para finalizar, tenemos un ejercicio donde nos dice que un cilindro de masa de 10 kilogramos rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal. En el instante en que su centro de una masa tiene una rapidez de 10 metros por segundos, determine la energía cinética de traslación de su centro de masa, la energía cinética rotacional alrededor de su centro de masa y su energía total. Como vemos, la energía de traslación será igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Solo tenemos que sustituir, ¿no? Para seguir con lo siguiente. Sustituimos los datos, la masa y la velocidad valen 10 y nos sería 10 por 10 es 100 al cuadrado sería 1000 y entre 2 serían 500 joules. Después, la energía cinética rotacional.
es un medio del momento de inercia alrededor del centro de masa para la velocidad angular al cuadrado. Para esto consideramos un cilindro sólido y su momento de inercia será a un medio de su masa por el radio al cuadrado, ¿no? Y la velocidad angular es igual a la velocidad lineal entre el radio. Entonces, como vemos, esto sería igual a la velocidad angular al cuadrado, que nos daría igual a la velocidad lineal, al cual entre la radio sería entre radio al cuadrado, perdón. Para esto tenemos que sustituir estas dos expresiones, ¿no? Las sustituimos en la ecuación de la energía cinética rotacional. Y como tenemos radio al cuadrado en el numerador y dominador, podemos cancelarlo para que nos quede la masa y la velocidad al cuadrado entre 4, como vemos acá. Y otra vez, la masa es 10 y la velocidad también es 10. 10 al cuadrado es 100, por 10 es 1000. Y lo dividimos entre 4 y que nos daría 250 joules. Y ahora nos falta el total. La energía cinética total del cilindro sería de la suma de estos dos, ¿no? Sería la suma de la energía de traslación más la energía de inercia rotacional, que sería 500 joules más 250 joules y que nos daría como una respuesta final que es 750 joules la energía cinética total del cilindro. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesor y compañeros.